La flecha de Rack-Rack cayó al suelo después de recorrer alguna distancia. Yal le preguntó cómo le iba esta vez, a lo que él respondió que sus flechas solo viajaban a la mitad de la distancia que las de los sapos. Mirando los arcos que habían logrado hacer siguiéndolos, agregó que no sabía de qué tipo de tendones de criaturas usaban en sus arcos. Yal recordó a Rack-Rack que se acercaba a su quinta reunión y que probablemente iban a obtener tanta información sobre ellos como pudieran. Continuando mirando las flechas clavadas en el suelo, él respondió que era obvio que estaban tramando algo. Pero el mayor problema era que no sabían cuándo y qué iban a hacer, así que tenían que estar alerta, lo que agotaba tanto mental como físicamente. Pero a pesar de todo esto, no estaba en sus planes rendirse, así que después de decir que habían avanzado algo hoy, le preguntó a Yal acerca de las hierbas medicinales que supuestamente eran efectivas contra la enfermedad del picor, a lo que ella respondió que la herborista conocía un lugar donde había suficientes. Esto era una gran noticia, pero en ese momento a Rack-Rack le preocupaba más un chico llamado Oben, a quien pensaba que sería clave para su plan. Yal estaba claramente más decidida que él. Así que al siguiente momento ofreció darle una oportunidad. Lo cual podría ser una gran oportunidad para ellos. Al mismo tiempo, la delegación de hombres ranas, junto con Oben, estaba en camino a su quinta reunión con Rack-Rack. Oben estaba en el abrazo apretado de uno de los hombres ranas, haciendo que le resultara difícil respirar, y gritaba desesperadamente, diciendo que había hecho todo lo que le habían pedido y que no era su culpa que hubieran fallado. A lo que Sunen, que caminaba detrás de él, respondió que llevaría demasiado tiempo atraer a los lagartos. A lo que él respondió que esos lagartos con escamas negras y cráneos de búfalo de agua en sus cabezas eran más cautelosos de lo que pensaba. A lo que Sunen, que lo sostenía, dijo con una mueca que parecía que eran diferentes y no eran tan ingenuos como su tribu, que los había confiado de inmediato. Oben no tuvo más opción que sonreír y estar de acuerdo con sus palabras, porque era la verdad. Al siguiente momento, los hombres ranas lo arrojaron al suelo. Se volvió hacia Sunen y dijo que se iría, a lo que él estuvo de acuerdo. Dejado solo con el hombre lagarto. Sunen se volvió hacia el lagarto y le dijo que su padre le había ordenado acelerar la ceremonia de sacrificio, lo que sorprendió a Oben. Oben continuó diciendo que debería apurarse y obtener la mayor cantidad de información posible de ellos, e intentar invitar a Rack-Rack y a sus guerreros a su aldea lo más rápido posible sin despertar sospechas. Cuando escuchó esto, preguntó con asombro cuál era la razón de tanta prisa, pensando para sí mismo que debería escuchar cuidadosamente, ya que esta información se estaba difundiendo exclusivamente entre los hombres ranas. Respondió que la enfermedad de su padre y la de los demás empeoraban, y que no podía permitirse retrasarlo más. Oben se sorprendió ante esta respuesta, y se preguntó si hablaba de la enfermedad del picor. ¿Y si no estaba haciendo que todo picara? Sunen respondió en voz lenta y seria que originalmente los hombres lagarto no debían saberlo, pero podía decírselo. Luego comenzó la historia, explicando que la enfermedad del picor era mucho más aterradora e insidiosa de lo que podría parecer a primera vista. Y si la contraías, no solo tu piel comenzaría a picar, sino que también comenzaría a tener una pegajosa babosa blanca en ella. Que no desaparecería sin importar cuánto intentaras limpiarlo, y que se haría cada vez más grande con el tiempo. Si quedabas cubierto hasta cierto nivel, se volvía difícil respirar. Y luego la muerte seguiría pronto. Así murió un sacerdote y su tribu ayer. Oben se sorprendió al escuchar esto, ya que no había oído que la enfermedad del picor fuera fatal, pero se dio cuenta de que probablemente era una prueba, así que no podía mostrar sus verdaderas emociones. También explicaba por qué algunos de los hombres ranas no se habían presentado últimamente, lo que incluso podría significar que algunos de ellos podrían estar muertos. Pero en este momento, era importante para él interpretar su papel de manera convincente. Así que al siguiente momento, dijo con tristeza en su voz que esta historia no debería llegar a los hombres lagarto. Agregó que si lo hacía, se reirían de ellos y también los mirarían con desprecio. Sunen respondió que era cierto, pero que no podrían ocultarlo para siempre. Después de unos segundos de reflexión, Oben respondió que aún así tenían una forma de mantener a los hombres lagarto bajo control, y para hacerlo, solo necesitaban decir que esta enfermedad también podría propagarse a los hombres lagarto. Al escuchar eso, respondió que era una buena idea, pero el problema era que la enfermedad en realidad no podía propagarse a los lagartos.
A lo que respondió de inmediato que había hierbas que producían espuma blanca y también causaban picazón, y si las usaban, podrían engañar fácilmente a esos lagartos. Su tarea era pretender ser débiles y, tan pronto como dieran un bocado, atraparlos. Después de todo, hay docenas de piedras rúnicas repartidas por el mundo del destino. El antiguo bosque es solo uno de esos lugares. Las piedras rúnicas actúan como un pilar en el mar. Le gustó tanto el plan que incluso prometió que si tenía éxito en atraer al lagarto de piel negra, excluiría incondicionalmente el sacrificio de sus hijos. Al escuchar esto, le agradeció felizmente y prometió hacer lo mejor que pudiera. Sin embargo, Sunen pensó que no sería suficiente con que los hombres lagarto hicieran lo mejor que pudieran y le dijo que temía que necesitaran muchos sacrificios esta vez, así que Oben debía esforzarse al máximo para convencerlos. Oben se tensó, pero aún decidió preguntar una cosa más. Al escuchar eso, Sunen lo miró incrédulo y le preguntó qué quería. Oben no lo dijo de inmediato, y comenzó diciendo que se daba cuenta de que era una solicitud complicada, pero pensaba que sería una buena idea llevar al menos unos arcos a la próxima negociación para intercambiar. Al escuchar esto, Sunen hizo una mueca de enojo, darle armas a su oponente definitivamente no estaba en sus planes. Al día siguiente, una delegación de hombres ranas llegó al pueblo de los hombres lagarto con muchos suministros y regalos. Los líderes tribales y sus guerreros charlaban pacíficamente entre ellos. Uno de los hombres lagartos se maravilló ante la increíblemente resistente pieza de cuero, a sus ojos era increíble y no podía creer que fuera un simple regalo. ¿Realmente los hombres ranas podían producirlos tan fácilmente? Al mismo tiempo, sentado sobre las hierbas curativas empacadas, Rack declaró que estas hierbas eran efectivas contra la picazón. Fingiendo pensar en la oferta, Sunen respondió que no, más bien que decir que no hay suficiente. Diría que el intercambio de armas es difícil. Después de todo, es difícil con un cierto nivel de fe. Rack suspiró y pensó, ahí vamos de nuevo, fe. Seguro que tenía algo más que hacer. Y después de un momento de reflexión, se le ocurrió algo. Rack se dirigió formalmente al líder de los hombres ranas diciendo, Sunen, hijo del gran Alroy, por el bien de la fe de ambas tribus, tengo una solicitud que hacer. Aunque le respondió de inmediato lo que diría, su solicitud era un tanto extraña e inesperada. Rack quería hablar con Oben en privado y personalmente. Sunen miró a su prisionero con una sonrisa y simplemente respondió que hiciera lo que quisiera. Parecían estar desempeñando bien sus roles, y detrás de sus sonrisas no se podía ver nada malo, pero eso no era así. Rack quería averiguar qué estaba mal con ellos y qué estaba ocultando el hombre lagarto, así que lo llevó aparte para que no pudieran escucharlos. Su conversación comenzó con Oben diciéndoles que su tribu se había unido al grupo de los hombres ranas a través de un ritual de hermandad. Rack se preguntaba en qué consistía ese ritual, pero Oben respondió que aún faltaba mucho y que tenían tiempo de sobra para conocerse bien. Así que le pidió que le contara todo sobre su tribu y luego él les proporcionaría la mayor cantidad de información posible sobre los hombres ranas. Oben intentó ser lo más amigable posible y sugirió a su interlocutor que dejara de lado todas las dudas y se acercara. Sin embargo, Rack notó una mariposa azul que ya conocía, lo que le dio ciertos pensamientos. Aún así, no entendía por qué estaba allí. Cuando aterrizó en la cabeza de Oben, estaba claro que Rack tenía que atraerlo a su lado y usarlo. Oben mismo no entendía nada y solo preguntó qué era esa extraña mariposa. Después de mirar la mariposa voladora, Rack finalmente decidió jugar un juego peligroso. Le dijo a Oben que efectivamente había muchas dudas y sospechas entre ellos ahora, así que debían poner fin a eso. Y ahora le contaría todo sobre ellos y su historia. La conversación entre los dos hombres lagarto fue bien. De vuelta en el asentamiento de los sapos, Sunen elogió al chico y su excelente trabajo, dándole palmaditas en el hombro todo el tiempo. Los resultados que habían logrado con la idea del chico fueron geniales. El hijo del líder de los sapos chilló de alegría al decirles que vendrían a su asentamiento. Cuando dijeron que les mostrarían su aldea, pensaron que estaban tratando de atraparlos, pero eso era simplemente ridículo. Gracias a los propios lagartos, los hombres ranas pudieron descubrir la ubicación y el tamaño de la aldea.
Incluso contrariamente a lo que el explorador había dicho, que la tribu constaba de 600 hombres, en realidad eran como máximo 300, de los cuales solo 30 eran guerreros, resumió el guardia de Sunnen. El heredero del jefe mismo no había pensado que confiarían en ellos, pero fue gracias a Oben que todo esto se hizo realidad. Por tan excelentes resultados, el sapo estaba listo para cumplir cualquier deseo del muchacho. Sin embargo, hubo una única solicitud que le había pedido más de una vez. Sunnen le preguntó de qué estaba hablando, a lo que el chico le recordó lacónicamente. Prometiendo dejar ir a los niños si Oben hacía lo correcto, el sapo prometió dejarlos vivir juntos. Un niño al escuchar tal promesa cuestionó al jefe, ¿realmente dijo algo así? A esto, Sunnen le aconsejó que no fuera tan cruel. Su padre también entendió. No deberían ser tan crueles con los hombres lagarto, recordó al guardia. Necesitaban mostrarles a los hombres lagarto que cosas buenas sucederían si los servían fielmente. No tengas miedo, Oben, recuerdo la promesa, dijo el sapo enviando al chico lejos. De hecho, le estaba agradecido por conocer a su hijo. La noche llegó muy lentamente. Con anticipación en el pecho, el muchacho miró la jaula poblada de niños desde la pequeña colina. Ahora, más que nunca, quería vivir. Vivir con su hijo. Sin embargo, con el sentimiento de alegría, los remordimientos arañaban su alma. No entendía cuál era el problema, después de todo, era selección natural. Dibujando símbolos en la arena, susurró en voz baja que todo era culpa del tonto líder de la tribu. El llamado Rak Rak. Debería haber sido más sospechoso y cuidadoso en sus movimientos, frunció el ceño el chico. La última vez que se habían reunido, el líder había mostrado algo sorprendente que él no había visto antes. Diferentes signos que se complementaban entre sí. Se llama escribir, explicó Rak Rak. Él y su tribu habían descubierto cómo usarlos. Diferentes símbolos representaban significados diferentes, ya sea hogar o comida. 2 palos cruzados significaban no, dijo el jefe. Y un signo que parecía una raíz cuadrada lo llamaban mentira o falsificación. Oben parecía sumergirse de cabeza en la ciencia. Empezó a preguntar si se podían escribir 2 letras tan cerca una de la otra. Explicó sus pensamientos diciendo que si las juntaban, no serían falsas. Rak Rak, encantado, dijo con una sonrisa en la cara que nunca lo había pensado y elogió al chico, llamándolo un chico inteligente. A esto, el joven lagarto lo apartó diciendo que era un gran elogio para él. Por alguna razón, en este momento de elogios, le vinieron a la mente las palabras de Sunnen cuando lo llamó un astuto charlatán. Incluso se volvió un poco doloroso. Cuando volvió a la realidad, sin embargo, se dio cuenta de que el jefe lagarto nunca le había hablado de las escrituras. No parecía querer mostrar ese conocimiento a los sapos, pero ¿por qué se lo reveló a Oben? Como si leyera la mente del chico, Rak Rak dijo que todo se debía a la fe. La fe que habían usado hasta ahora, entre los miembros de la tribu de los hombres lagarto y la tribu Alroy de los hombres ranas, era diferente. Pero a diferencia de eso, lo único que realmente le interesaba era la confianza entre él y Oben. El chico frunció visiblemente el ceño y habló incoherentemente. Trató de transmitir que había paz entre los sapos y los lagartos, pero el líder de los hombres lagarto lo interrumpió. Le dijo a Oben en voz tranquila que no creía la información que le había contado sobre los hombres ranas. Le parecía que había más oculto en esa historia de lo que se contaba. Rak Rak y su tribu de hombres lagarto también habían conocido el dolor. Habían visto a los humanos que habían caído al margen de la vida y habían sido expulsados. Eran igual que el joven lagarto. Habían visto más de una vez el rostro de un humano sufriendo. Una lágrima punzante recorrió la mejilla de Oben, tan conmovido por las palabras que ni siquiera se percató. ¿Me equivoco?, preguntó Rak Rak con calma, seguro de sus palabras. El muchacho respondió que no era nada y preguntó si tenía algo más que decir. Sin embargo, Rak Rak no necesitaba nada más, ya había visto los signos de fe. Eso era lo que el joven pensaba mientras miraba hacia el río en la distancia. El líder de la tribu de los lagartos parecía muy seguro en ese momento, pero aún era imposible derrotar a tantos hombres rana y espíritus malignos. Incluso se jactó ante el muchacho de derrotar a un enorme cangrejo antiguo, pero eso parecía inútil contra esos humanos que habían enfrentado y sobrevivido a monstruos realmente horribles.
Los lagartos ni siquiera sabían cómo usar un arco, y mucho menos las armas secretas de los guerreros. Tan despreocupados que incluso hablaban de sus problemas sin pensar en las consecuencias. Fue una decisión insensata. No deberían haber confiado en un hombre tan despreciable, resumió Owen levantándose del suelo. A pesar de haber dicho que no deberían confiar en él, seguían haciéndolo, volviendo loco al tipo. Pensaba que solo era un charlatán. Después de echar un último vistazo a las inscripciones que había estado dibujando en la arena, se dio la vuelta y regresó a su tienda. Para la mañana, casi todos los símbolos habían desaparecido, ocultando el hecho de que alguien había estado allí. Se levantó un gran revuelo en la aldea. Una multitud de pies corría desde un lado levantando una gran cantidad de polvo. Los lagartos llegaron a su asentamiento gritando cosas por aquí y por allá. Sunen salió a recibirlos con los brazos abiertos. A esto, Rack les agradeció por tan amable hospitalidad. Esperaba que este intercambio solo fortaleciera la amistad entre las dos tribus. Toad también apoyó el deseo de sus invitados. Todos los lagartos vinieron completamente uniformados, lanzas en mano. Rack iba por delante de todas las preguntas y les pidió que ignoraran el hecho de que venían con armas, explicando que temía encontrarse con Cocatrice a medio camino. Sunen solo se regodeó mentalmente con el líder de la ingenua tribu de lagartos. Pensó que el idiota ni siquiera le creería si le dijera que Cocatrice no podía combatirse con una lanza. Toad fue lo suficientemente astuto como para pensar incluso en un plan de antemano. Durante el banquete, iba a embriagar a sus invitados y disparar una flecha envenenada. Rack estaba distraído en ese momento y preguntó por Owen, a lo que el hijo del jefe de los hombres rana gritó a voz en cuello que el chico apareciera de inmediato. Estaba de pie no muy lejos de donde se celebraba el banquete y parecía estar dibujando algo en el suelo. Solo había senderos delineados donde se colocaban los platos. En el fondo se veían cajas y bolsas de alimentos. Parecía que habían decidido dónde se sentaría Rack. Siéntate allí, señaló Sunen hacia adelante y le pidió que saludara a Owen, y él fue a asegurarse de que la comida se cocinara correctamente. Así sea, respondió el lagarto sacando una sonrisa. Acercándose lo suficiente al chico, llamó a Owen, quien esperaba que viniera. En su lugar, el muchacho escribió un texto que necesitaba ser leído. Cuando Rack y los guerreros estén sentados, comenzará el banquete, dijo el chico con una sonrisa. Para el jefe lagarto, sonaba como una advertencia de peligro. Owen, sin embargo, con su sonrisa fingida, continuó diciendo que era un banquete divertido que promovería la paz y la amistad. Amistad entre las dos tribus. Mientras decía todo esto, señalaba con su vara su texto, que consistía en un solo símbolo que Rack le había enseñado, mentiras. Estaban escritas a lo largo de los asientos donde se sentarían el jefe y los guerreros. Captando la indirecta, Rack comenzó a ponerse el cráneo de búfalo de agua sobre la cabeza mientras llamaba a Yur. Las pupilas del lagarto se estrecharon como las de un gato y con ira en su voz ordenó a los guerreros que comenzaran. Yur no esperó más. Reuniendo toda la fuerza en su mano, apuntó magistralmente con su lanza. El arma voló directamente hacia la cabeza del guerrero rana. La lanza atravesó el cráneo haciendo que el cuerpo cayera al suelo, aterrorizando a los demás. Maten a todos los hombres rana, ordenó Rack a su tribu con un tono frío y bajo. Los guerreros avanzaron sin dudar. Uno a uno, los sapos cayeron al suelo empalados con sus lanzas. Ni siquiera tuvieron tiempo de hacer algo con sus arcos. Algunas de las criaturas verdes derrotadas se volvieron hacia Owen antes de morir, culpándolo, porque él lo sabía todo. Tachándolo de traidor y culpándolo por sus muertes. El rostro casual de Rack no expresaba emoción alguna, solo gotas de sangre goteando de su máscara, dejando un rastro. En poco tiempo, todo el claro estaba lleno de los cuerpos de los hombres rana sosteniendo flechas en sus cinturones que no salvaron sus vidas. El jefe caminó por el área escuchando el informe sobre el progreso del barrido. Durante el ataque de los guerreros, muchos de los hombres rana huyeron siguiendo el ejemplo de Sunen, lo que significaba que pronto serían alcanzados por una lluvia de flechas. Sin embargo, no tenían que preocuparse por las flechas, porque tenían un plan de respaldo, dijo uno de los guerreros al líder. Pero eso fue innecesario, porque tenían a Owen, dijo Rack con una sonrisa en la cara. Había algo en sus planes que tenía que hacer.
La punta de la flecha que sostenía el hombre rana estaba cubierta con algún tipo de veneno. Sunen y los hombres que había reunido en ese momento, armados con arcos, se dirigían hacia el lugar del banquete donde estarían los lagartos de piel negra. Estaba furioso y culpaba a Oben, quien en su opinión era culpable de lo que estaba sucediendo. Volviéndose hacia sus guerreros, preguntó irritado si habían transmitido sus órdenes, a lo que uno de sus subordinados respondió que sí. Informó que había convocado a todos los guerreros del pueblo y los puso bajo el mando del anciano guerrero y les ordenó atacar a los lagartos de escamas negras. Mientras los lagartos en la aldea recibieron órdenes de contener a aquellos hasta que llegaran refuerzos. Al escuchar esto, Sunen gritó con enojo que debían vengar tanta mezquindad. Señalando con el dedo a los lagartos de piel negra, gritó furiosamente y ordenó a sus hombres disparar y destruir al enemigo a toda costa. Al instante siguiente, una lluvia de flechas envenenadas voló directamente hacia la tribu de Rakrak. Incluso si la flecha no podía matar al lagarto, aún moriría por el veneno. Sin embargo, también tenían una carta bajo la manga en forma de los escudos con los que cada guerrero estaba armado. Al siguiente momento, las flechas golpearon los escudos y cayeron al suelo con un estruendo. Sunen y el resto de sus guerreros se asombraron de lo que habían visto, ya que no podían haber imaginado que las escamas negras tendrían algo para contrarrestarlos. Y aún más que podrían neutralizar una de sus armas más fuertes y de la cual estaban tan orgullosos, es decir, sus arcos. Rakrak y sus guerreros se regocijaron de haber ganado una pequeña victoria. Sunen, enojado por su fracaso pero sin rendirse, ordenó a sus guerreros que siguieran disparando si los veían tratando de avanzar. Sin embargo, al siguiente momento, su atención se centró en el humo que apareció de la nada. Desconcertado, se preguntó qué estaba sucediendo. Miró de nuevo hacia donde estaban los lagartos de escamas negras y descubrió que ya no podía verlos correctamente debido al humo, lo que reduciría en gran medida la efectividad de sus arcos. Sin embargo, aún quedaba una pregunta más, y era de dónde venía el humo. Al mismo tiempo, en la aldea de los hombres rana, alguien había prendido fuego a un montón de leña con una antorcha. No era otro que Oben, quien, con la antorcha en la mano, se quedó mirando cómo el fuego se extendía por toda la casa. Sus parientes corrieron hacia él y comenzaron a entrar en pánico, preguntándole por qué estaba incendiando la aldea. Viendo que no respondía, uno de ellos preguntó si también era una orden de Sunen. Oben respondió que no, pero que se le había pedido que lo hiciera el líder de los lagartos de piel negra. Ante esto, sus parientes estaban perplejos y conmocionados, ya que no podían entender por qué había decidido escuchar a su enemigo. Viendo su confusión y pánico, Oben les dijo que se calmaran y confiaran en él, luego les informó que los lagartos de piel negra tenían la intención de aplastar a las ranas. Los lagartos de escamas marrón grisáceo guardaron silencio. Oben era el más astuto entre ellos, y se dieron cuenta de que incluso si este bromista arriesgaba todo, ellos debían hacer lo mismo. Las puntas de los garrotes de madera de los lagartos se encendieron, y al siguiente instante, la aldea de los hombres sapo fue envuelta en llamas. Sunen observó con shock y desesperación cómo su aldea ardía. Todavía no podía creer que Oben pudiera traicionarlo. Al ver que los lagartos de escamas grises los habían traicionado y que su situación empeoraba cada vez más, dio la orden a sus guerreros de retirarse. A lo que preguntaron cómo podían retirarse cuando habían matado a sus guerreros. Sin embargo, la prioridad de Sunen era su seguridad, ya que si su sucesor se metía en problemas, probablemente sería el fin para la aldea. Sin embargo, dado que era la orden del sucesor, no podían desobedecer, así que a regañadientes comenzaron a prepararse para retirarse. Volviéndose hacia Sunen, uno de ellos preguntó si se unirían al anciano guerrero. Sin embargo, él mismo no sabía la respuesta exacta a esta pregunta. Aunque no tenía dudas sobre sus habilidades, su intuición le decía que, para deshacerse de los lagartos de piel negra, necesitaba un camino más confiable. Al mismo tiempo, el viejo guerrero rana estaba confundido mientras la aldea ardía y no recibía noticias de los guerreros que se preparaban para la fiesta. Según sus suposiciones, Sunen debía estar continuando la lucha. Sin embargo, el problema era que los 10 guerreros que estaban en la sala de banquetes, así como los otros 5 que fueron a verificar, probablemente estaban muertos. Esto dejaba a Sunen con unos 15 hombres más, mientras debería haber 4 o 5 más en la isla.
sumándolos y agregando sus 10 guerreros, así como los guerreros del pueblo de la clase alta, el total debería haber sido de alrededor de 45, lo que significaba que aún tenían la ventaja. En lugar de entrar en pánico, comenzó a alentar a sus guerreros diciéndoles que pusieran más veneno en sus flechas. Después de todo lo que tenían que hacer era esperar a que llegara el señor Sunen, con quien se retirarían. Pero a pesar de sus palabras confiadas, su intuición guerrera le advirtió del peligro inminente. Y como resultó, su intuición no mentía. Al siguiente momento, se oyó un ruido en los arbustos cercanos. Reaccionando rápidamente, apuntó inmediatamente su arco en la dirección del ruido, gritando al hombre que estaba allí sentado que saliera amenazando con dispararle. Pero detrás de su determinación y amenazas había miedo. Tenía la misma sensación que tuvo cuando se encontró con Cocatrice, y sus instintos le decían que corriera. Pero no podía hacerlo, porque al siguiente instante, 2 grandes ojos parpadearon entre los arbustos. Al verlos, Oboy ordenó inmediatamente a sus guerreros que dispararan contra ellos. Los guerreros soltaron las cuerdas de los arcos, y las flechas volaron hacia el enemigo. Pero al siguiente instante, los rostros de todos los hombres rana que vieron lo que apareció ante ellos se llenaron de miedo y horror. Ante ellos estaba un reptil enorme, en cuya espalda se sentaban varios lagartos de escamas negras. La criatura, con una flecha entre los dientes, parecía sonreírles. El lagarto detrás de Yao le preguntó si la flecha había herido a Manon, a lo que ella sonrió y dijo que probablemente solo estaba atrapada entre sus dientes. Manon aún era pequeño y aún tenía el hábito de masticar todo lo que llegaba a su boca, pero esto no se aplicaba a las flechas, y las escupió de inmediato con una mirada disgustada. Ya sea porque la flecha no era lo suficientemente sabrosa o por alguna otra razón, emitió un gruñido furioso al siguiente momento. Yal señaló a los asustados y desesperados sapos y dijo que no habían sido una buena comida para él. Los sapos, que no querían morir, se volvieron hacia su comandante Oboy en pánico, preguntándole qué debían hacer, ya que las flechas no funcionaban contra la criatura. Sin embargo, él mismo no sabía qué hacer. No tenían tiempo para pensar en un plan mejor, ya que al siguiente momento Manon saltó sobre Oboy, quien estaba más cerca de él. Era un guerrero experimentado, y un segundo antes de morir, logró esquivar, poniendo la cabeza de su pariente inexperto justo en la boca del reptil, dándose cuenta de que este monstruo no tenía comparación con Cocatrice, y que era casi imposible hacer contacto visual con una criatura tan rápida. Decidió lanzar sapos venenosos en sus mandíbulas. Manon, como un perro que ve un hueso arrojado hacia él, lo atrapó al instante y se lo tragó. Pensando que el reptil era inmune al veneno, Oboy gritó a sus guerreros que lanzaran todas las ranas venenosas que tuvieran, lo cual hicieron de inmediato. Sin renunciar a los sabrosos bocadillos gratuitos, Manon comenzó a atrapar las ranas que volaban hacia él. Observando este espectáculo con desprecio, Yao preguntó al lagarto detrás de ella qué estaban haciendo, a lo que él respondió que estaban lanzando ranas venenosas de sus bolsas. Pero ella dijo que lo había visto ella misma, pero lo que le interesaba más era por qué estaban arrojando sus refrigerios, lo cual le pareció muy extraño. Después de un momento de reflexión, él respondió que tal vez era un acto de buena voluntad. Yal sonrió malévolamente ante esto, luego se volvió hacia Manon y le dijo que explicara que ya era demasiado tarde para eso. Una de las bendiciones que habían recibido del dios era la bendición de resistencia a los venenos, lo cual era crucial en ese momento. Viendo la maliciosa sonrisa en el rostro de Manon, que lo miraba como si fuera su almuerzo, Oboy se dio cuenta de que su plan infalible había fallado, pero no había tiempo para hacer nada al respecto. Porque al siguiente instante, el enorme reptil saltó sobre él nuevamente, y esta vez sin perder el ritmo. En la aldea de los hombres rana, se podían ver rastros de sangre por todas partes en el suelo, mientras sus casas ardían en llamas. Un hombre rana que estaba sentado en los arbustos con un arco apuntaba a alguien. Al siguiente instante, la flecha se desplazaba a toda velocidad hacia su objetivo. Que era Rack Crack, quien caminaba por algún lugar. Sin embargo, aunque no podía ver la flecha que se acercaba, gracias a sus excelentes instintos pudo sentir el peligro que se acercaba y la reflejó con su masiva cola. Mientras Yur, que había llegado a tiempo, neutralizaba al arquero de un solo golpe. Cuando se acercó a Rack Crack, le informó que parecía que el hombre rana había sido el último, agregando que Sunen de hecho había abandonado la aldea y huido cuando sintió el peligro.
A lo que él respondió que una de las razones de esto fue la traición de los lagartos grises que actualmente luchaban contra los hombres rana con ellos. Luego agregó que incluso así no tenían derecho a criticarlos, ya que era su elección. Sin embargo, lo que realmente le interesaba, y lo que le parecía realmente extraño, era porque, a pesar de la crítica de su situación, el gran Aeoloi del que solo habían oído hablar no aparecía. Alguien, que los estaba observando desde arriba, sonrió tímidamente, complacido consigo mismo. Luego murmuró en voz baja que todo era gracias a él. Entre las innumerables tácticas y estrategias utilizadas por él, había una que probablemente era una de las más fuertes en el juego, y se llamaba enfermedad, funcionaba y era efectiva en cualquier era. Era una táctica que decidió usar esta vez. Aunque tuvo algunos problemas para encontrar el virus adecuado, ya que solo debía funcionar en las membranas mucosas de los anfibios, aún logró hacerlo. El momento en que Rack siguió al astrólogo hacia el sureste, donde se encontraba la tribu de los hombres rana, coincidió con el momento en que el protagonista descubrió el virus. Y aunque el virus y la tribu de los hombres rana estaban a cientos de kilómetros de distancia, logró transportarlo con éxito hasta ellos gracias a su ejército de insectos, que, a pesar de muchas bajas en el camino, finalmente llegó a su aldea, donde primero infectó a su líder, el gran Alroy, que desde entonces ha desaparecido. Al mismo tiempo, se escuchaban los sonidos de tambores alrededor de la isla. Un grupo de buceadores fue atacado por varios anfibios. En la orilla, cerca del agua, varios cachorros de lagarto grises atados estaban arrodillados. Al darse cuenta de que estaban destinados al sacrificio, esperaban con lágrimas su destino. No muy lejos, en tierra firme, estaba el gran Alroy, cuyo cuerpo estaba cubierto de una capa de mucosidad blanca, y que había iniciado el sacrificio que creía que lo sanaría. Junto a una multitud de sus compañeros de tribu, que se arrodillaron ante los cachorros de lagarto, se inclinaron y rogaron al dios de dos cabezas que aceptara su sacrificio y matara a todos esos lagartos, mostrándoles así su grandeza. Pronto, una enorme sombra apareció bajo el agua, con dos pares de ojos brillando en ella. Al mismo tiempo, Sunen llegó a la isla en barco y vio que su padre ya había iniciado el ritual del sacrificio en vivo, el cual él creía que era clave para su victoria. Mientras tanto, en la casi destruida aldea inferior de los anfibios, alguien llamó en voz alta a Rack con una voz emocionada y jadeante. Al voltearse, vio a Oben, quien jadeaba fuertemente por la carrera. Elogiando a Oben por un trabajo bien hecho, Rack le preguntó por qué tenía tanta prisa y qué quería de él. Oben, con desesperación en su voz, dijo que necesitaban llegar a la isla de inmediato. Rack se desconcertó y preguntó por qué tenían que llegar a la isla ahora, y Oben le dijo que los anfibios tenían allí a sus cachorros para sacrificar. Luego añadió que tenían a un dios y que si les sacrificaban, vendría y les haría un pequeño favor. Aunque quizás no pudiera curar su enfermedad, probablemente los atacaría a él y a sus guerreros. Rack suspiró y dijo que debería haberle dicho antes, pues ahora no tenían forma de llegar a la isla, ya que Sunen se había llevado todos los botes en su escape. Oben no quería rendirse y comenzó a decir que si nadaban, podrían llegar a la isla. Pero fue interrumpido de inmediato por la voz ruda de Rack, quien lo miró fríamente y dijo que era demasiado peligroso, ya que tenían arcos y no nadaban tan bien como ellos. Los ojos de Oben se llenaron de desesperación ante estas palabras. En el siguiente instante, su instinto paternal se activó, haciéndolo rogarle que ayudara a su hijo y a los demás niños. Sin embargo, esto solo enfureció más a Rack, quien lo golpeó inmediatamente en la mandíbula. Le gritó furiosamente que debería haber confiado en él antes y le hubiera contado todo desde el principio. Luego le dijo a Oben, quien lo miraba con horror y desesperación en su rostro, que creía que podrían vencer al dios en el que los estúpidos anfibios creían con su propia fuerza, y que si su dios aparecía y los atacaba, le mostraría cómo podrían destruirlo. Cuando se calmó y dejó de gritar, miró con lástima a Oben, que aún sollozaba, aunque no podía imaginar su dolor, sabía que era increíblemente difícil para él, así que simplemente le preguntó si creía que debería haberle contado antes para que pudieran haber salvado a su hijo. Al mismo tiempo, Yal se detuvo detrás de ellos, y después de lidiar con Obo, volvió a subir al caballo de Manuna. Inmediatamente dirigió su mirada preocupada a la isla en medio del lago. Oben no pensó que Rack hubiera dicho algo malo, porque se dio cuenta de que las cosas habrían cambiado si solo hubiera podido enterarse de las intenciones de Sunen antes.
Y quizás si no hubiera actuado tan tarde, nada de esto habría sucedido. En el siguiente instante, el agua cerca de la isla se agitó. La cabeza de la tribu Alroy, gritando palabras incomprensibles, se extendió alegremente hacia la criatura que apareció desde debajo del agua. Esta criatura resultó ser un demonio de 2 cabezas, que era su dios. Sin perder tiempo, Alroy señaló inmediatamente a los cachorros de lagarto grises. Viendo al monstruo aferrarse unos a otros con miedo, declaró en voz reverente que eran su ofrenda. Levantando las manos en el aire, comenzó a gritar con voz fanática para castigar a los lagartos de escamas negras que se atrevieron a perturbar el lago del dios. Al mirar al enorme monstruo de 2 cabezas que le parecía invencible, Oben finalmente perdió la esperanza. Sin embargo, mientras se resignaba a su destino, Rack-Rack junto con Yeo miraban al demonio de 2 cabezas con miradas tranquilas. A pesar de su tamaño enorme, Rack-Rack pensó que valía la pena intentar luchar contra esta serpiente de 2 cabezas de 15 metros de largo. Después de todo, aunque no tenían ventaja topográfica y no podían usar trucos, tenían la oportunidad de ganar, incluso si costaba algunos sacrificios. Sin embargo, en el siguiente instante, notó algo que hizo que sus ojos se abrieran de par en par y brillaran. Una mariposa voló hacia él, brillando con una luz azul. Esto solo podía significar una cosa: tenían esperanza. Acercándose al desesperado Oben, Rack-Rack le llamó y le dijo que lo mirara. Levantó la cabeza desconcertado y lo miró con sus ojos mojados por las lágrimas, que se agrandaron al siguiente momento por lo que vio. Frente al enorme mantis que apareció ante ellos a la luz de la luna, Rack-Rack se volvió hacia Oben y le preguntó si creía en los milagros. Gracias por acompañarme en este video. Si les gustó, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo video.